En Wollongong, Australia, una chica llamada Kim se encontraba sola en casa con su hermano pequeño Wayne, ya que sus padres habían tenido que salir de la ciudad y volverían al día siguiente. Kim quedó con una amiga suya para salir a una discoteca por la noche, y en esa discoteca coincidió con un chico que había salido junto a sus amigos y su hermano, celebrando que se casaría pronto con su prometida. En un momento de la noche, la amiga de Kim decidió irse a su casa y Kim no quería irse. Su amiga le dio dinero para que cogiera un taxi cuando decidiera irse a casa. Testigos vieron cómo Kim y el chico que celebraba su compromiso salieron juntos de la discoteca, pero rato más tarde solo volvió él y Kim nunca volvió a su casa. Hoy hablaremos sobre el caso de Kim Barry y el hombre más buscado de Australia. Antes de empezar con este caso os hablaré sobre el patrocinador de este vídeo, que es FlexiSpot, una vez más, y yo estoy súper feliz porque sus productos son una completa maravilla. Me han enviado su mesa, un escritorio regulable, es un escritorio súper amplio. Yo estoy todo el día sentada y tengo 1000 cosas sobre la mesa, el maquillaje, el ordenador, micro, no sé qué, y esta mesa es perfecta porque me cabe todo y aún así me queda muchísimo espacio. También tiene altura ajustable, se puede subir y bajar, y de esta manera se puede trabajar tanto sentado, y ya cuando te duele la espalda o estás incómodo o sientes que necesitas levantarte, se puede subir la mesa y seguir trabajando de pie. Tiene memoria de altura y un montón de funciones. Es decir, que tú puedes regular ya una altura, dejarla ahí, apretar un botón y se te va a poner en esa altura siempre. La mesa se vende en Amazon, está en varios colores y también en varias medidas, y las reseñas son súper buenas y no me extraña porque la calidad es excepcional. El consumo de energía de la mesa es muy bajo y aguanta hasta 125 kilos. O sea, imaginar, en la mesa puedes poner de todo. FlexiSpot tiene más de 20 años de experiencia y usan un sistema de suministro de energía constante para evitar sobrecalentamientos, por lo que la mesa también es súper segura. Ofrecen garantía de 3 años para los controladores y motores y garantía de 5 años para el marco. Si trabajas en una mesa y sentado todo el día, te aseguro que este producto es para ti. Yo todo el día tengo que estar en la mesa para grabar, ya sea para editar, etc. Y os prometo que he usado muchas mesas y ninguna como esta. Todas siempre me han resultado incómodas, pequeñas, y sobre todo hay un momento en el que te cansas de estar todo el rato en una silla y necesitas levantarte. Y esta mesa, que se puede poner altura y puedes trabajar de pie, es increíble. Ahora tenéis un 5% de descuento con el código EC5SETYTB, que lo dejaré por la pantalla y también en la descripción, y también os dejo el enlace del producto y la tienda oficial de FlexiSpot en Amazon. Y ahora ya empecemos con este caso. Kim Barry nació en el año 1961, sus padres eran Brian y Beverly Barry, y también tenía un hermano menor, 4 años menor, llamado Wayne. Vivían en Mount Pleasant, un barrio ubicado en la ciudad Wollongong, en Australia. En la casa también vivían con el abuelo paterno de Kim. La familia vivía en una casa y detrás había como un pequeño apartamento que era donde estaba instalado el abuelo, y él y Kim eran súper cercanos. A veces se sentaban y hablaban durante horas, y su abuelo era la única persona a la que Kim permitía que le llamara Kimmy. Kim fue descrita como una chica feliz, muy dulce y cariñosa, le iba bien en la escuela, era una buena chica, no estaba metida en problemas, no se metía con la gente, era muy cariñosa, muy responsable y se podía confiar en ella, ya que incluso a veces su vecina le encargaba que cuidara de sus hijos. Kim soñaba con ser enfermera, estudió para auxiliar de enfermería y obtuvo las calificaciones necesarias, pero no aprobó el examen de ingreso porque estaba muy nerviosa a la hora de hacerlo. Le entraron los nervios durante el examen y le jugó una mala pasada. Así que mientras tanto, hasta que pudiera volver a hacer el examen, trabajó en un supermercado y también se ofreció para voluntaria para ayudar a niños discapacitados en un lugar llamado Cram House. Una de las enfermeras que trabajó allí con ella, llamada Tracy Audience, dijo que Kim era una chica que realmente tenía la voluntad para cuidar a niños discapacitados, estaba realmente
involucrada en ello. A ella le encantaba trabajar con ella porque era muy buena trabajadora, además de ser muy simpática. Algo que también le encantaba hacer a Kim era bailar. Iba a clases en un estudio local de danza moderna y también le encantaba salir con sus amigos a tomar algo y a bailar especialmente. No hay mucha más información sobre su pasado, sobre ella, así que pasamos con los hechos de este caso, que sucedieron el viernes 6 de febrero de 1981. La familia de Kim tenían una casa vacacional en Sautel, Australia, a 6 horas y media de Mount Pleasant, que es donde vivían. Ese día, Brian y Beverly, los padres, habían recibido una carta del ayuntamiento de Sautel avisándoles de que debían cortar el césped de su propiedad o de lo contrario les multarían. Así que sus padres esa noche se irían a Sautel, pero al día siguiente, sobre las 3 de la tarde, estarían de vuelta a su casa. Como iba a ser un viaje corto, solo para ir a solucionar este asunto del césped, los hijos no fueron con ellos. Wayne, el niño pequeño, tenía una competición de atletismo ese día y a Kim no le gustaba nada ir a Sautel. Resulta que cuando tenía 14 años estaba en Sautel de vacaciones con sus padres y le picó una plaga de flebótomos, un tipo de mosquito, y estos le dejaron cicatrices en la parte interior de los muslos y a partir de ahí no le gustaba ir al lugar. Sus padres antes de irse le encargaron cuidar a su hermano y cuidar de la casa. Entonces salieron de casa, subieron al coche y comenzaron a dirigirse hacia Sautel, hicieron lo que tenían que hacer y al día siguiente, sábado, volvieron a su casa en Mount Pleasant, donde estaban sus hijos. Sin embargo, se quedaron algo impactados cuando entraron en la casa y solo encontraron a su hijo Wayne y Kim no estaba por ningún lado. Wayne dijo que no sabía dónde estaba su hermana. Explicó que al día anterior, cuando ellos se fueron a Sautel, él se fue a entrenar atletismo y cuando volvió a su casa, su hermana Kim estaba preparando la cena y le dijo que esa noche había quedado con una amiga. Wayne no recordaba qué amiga le dijo, solo recordaba que le dijo voy a salir con una amiga. Después de que los hermanos terminaran de cenar, Kim recogió los platos y salió a llamar a un taxi desde un teléfono público de la calle, ya que los Barry no tenían teléfono fijo en casa y dependían de este teléfono público que estaba a unos 150 metros. Así que fue allí, llegó el taxi, subió al taxi y esa fue la última vez que su hermano la vio, ya que ella no regresó a casa. El caso es que no era la primera vez que Kim hacía algo así. Ella había tenido un problema anteriormente con sus padres por haber salido y no volver durante toda la noche sin haberlos avisado. Sin embargo, como sus padres esa vez se enfadaron con ella, a partir de ahí, de este suceso, hicieron que ella les dejara una nota con explicaciones cuando se fuera a dormir a casa de alguna amiga. Entonces, a partir de ese momento, ella siempre lo que hizo fue poner voy a salir y me voy a quedar a dormir en casa de esta amiga. Sin embargo, esta vez no había dejado ninguna nota ni ninguna explicación de que no llegaría a casa esa noche. Brian, el padre, no se preocupó tanto al principio porque pensaba que ella estaba con esta amiga que había salido. Pensó que salió con esa amiga y que luego se fue a su casa a dormir y que estaba pasando el día con ella. Sus padres estaban un poco enfadados porque la habían dejado a cargo de su hermano y en vez de quedarse y cuidarlo, ella se fue con una amiga y ni siquiera avisó de dónde pasaría la noche o de cuándo llegaría. Sin embargo, no le dieron mucha importancia, pensaron que en algún momento del día regresaría a casa. Su madre Beverly sí que estaba algo preocupada porque tenía la sensación de que algo no estaba bien, por lo que se dirigió hacia la cabina telefónica y empezó a llamar a todos los amigos de Kim para ver si alguno estaba con ella o la había visto. Sin embargo, nadie sabía dónde estaba. Brian esperaba que Kim apareciera esa misma tarde o por la noche, pero no fue así. Entonces su madre sí que empezó a preocuparse cada vez más. Brian intentaba tranquilizarla y le dijo que probablemente se fue a pasar el fin de semana con amigos o que probablemente todavía no volvía a casa porque sabía que se metería en problemas con ellos, pero que en algún momento volvería. Llegó el domingo, día 8, y Kim seguía sin dar señales de vida. Ese mismo día, un chico de 19 años llamado Scott Davis, el cual era un aprendiz de fontanero, fue a una zona donde hay un mirador situado en un monte cerca de Wollongong, que estaba a unos 50 kilómetros de distancia de Mount Pleasant,
y fue allí a buscar algunas piezas de repuesto para su coche porque en ese lugar a menudo mucha gente, ladrones que robaban coches, dejaban ahí piezas. Entonces este chico fue allí, empezó a buscar y en un momento miró hacia abajo del mirador donde había un acantilado y vio el cuerpo de una mujer. El cuerpo estaba desnudo y no podía ver ni su cabeza ni sus hombros porque el cuerpo estaba presionado contra un árbol que había parado la caída. Tras esto el chico se alejó de ese acantilado para ir a buscar ayuda y justo en ese momento pasaba un guardabosques, se acercó rápidamente a él y le dijo lo que acababa de ver y le pidió que lo acompañara de nuevo para asegurarse de que no era un maniquí. Juntos se dirigieron hacia el acantilado y efectivamente cuando bajaron un poco ambos vieron perfectamente de que se trataba de un cadáver. Llamaron a la policía, la cual llegó poco después y tuvieron que usar un arnés y una cuerda para bajar. El cuerpo de la mujer había sido arrojado por este acantilado y su cuerpo estaba atado por los talones y las manos con un sujetador y una blusa. También se dieron cuenta de que había sido decapitada y de que todos sus dedos habían sido cortados a la altura de los nudillos. Un detective inspector llamado Jeff McDowell fue uno de los que estuvo en esta escena y dijo: fue un asesinato muy bárbaro. Después de trabajar en homicidios durante muchos años y viendo algunas cosas bastante horripilantes, probablemente esta sea la peor escena con la que he tenido que lidiar. Otro detective también dijo que si su cuerpo no se hubiera apoyado contra ese árbol como lo hizo, probablemente habría continuado bajando por el acantilado mucho más y probablemente nunca hubieran descubierto este cuerpo. Después de este descubrimiento, la policía hizo una extensa búsqueda en el área para encontrar la cabeza y los dedos y cualquier otra evidencia, pero por el momento no encontraron nada. Las únicas formas con las que podían identificar el cuerpo era con el rostro, identificación facial, registros dentales, las huellas dactilares, pero estas partes del cuerpo no estaban. Por lo tanto, en ese momento el sujetador y la blusa con las que estaba atada la chica eran las únicas pistas que tenían para poder saber quién era. Intentaron hacer una búsqueda en base a la palma de su mano, por lo que tuvieron que buscar en archivos físicos que tenían de huellas de manos femeninas. Había cientos, por lo que el proceso fue muy largo y difícil. Principalmente buscaron los registros de mujeres que habían estado involucradas en delitos de drogas, porque a menudo son delincuentes profesionales o personas involucradas en el tráfico de drogas las que cortaban la cabeza y los dedos de sus víctimas. Se basaron en esto porque la policía ya había visto muchos casos que sucedía algo similar. Entonces, en primera instancia, la policía pensó que ese era el caso, pero no encontraron ninguna coincidencia. Ese lunes decidieron hacer una rueda de prensa que fue transmitida en la televisión, en la radio y en los periódicos de todo el país. En esta transmisión mostraron las únicas pruebas que tenían, que era el sujetador y la blusa, y tuvieron que conseguir un permiso especial para enseñar estas pruebas. Un informe de noticias en un periódico también informó de que esta mujer estaba embarazada. Ese mismo lunes, Brian y Beverly, los padres de Kim, fueron a trabajar como de costumbre y como estaban en el trabajo no vieron estas noticias, ninguna de estas transmisiones. Pero mientras Beverly estaba en el trabajo, recibió una llamada de una amiga de Kim llamada Donna Holland. Donna Holland tenía 17 años y ella era la amiga con la que Kim había salido la noche que desapareció. Llevaban pocos meses siendo amigas, se habían vuelto muy cercanas, pero Beverly no sabía de su existencia porque hacía muy poco que eran amigas, por lo cual no tenía su teléfono y no la había podido llamar. Donna la llamó porque había visto las noticias, el cuerpo de esta mujer que se había encontrado en el acantilado. Y como Donna no había sabido tampoco nada sobre Kim desde el día que salieron a la discoteca, esta noticia le hizo como un clic y le dio como una sensación de que a Kim podría haberle pasado algo. Llamó a Beverly diciéndole que no había vuelto a saber nada sobre Kim desde el día que salió con ella y que si todo estaba bien. Y Beverly le respondió que ellos tampoco habían vuelto a saber nada de su hija. Donna procedió a contarle a Beverly cómo transcurrieron los hechos de la noche de ese viernes que Kim quedó con ella. Dijo que Kim la llamó ese día para ver si quería ir al cine. Quedaron a las 7:30 p.m. y se fueron a tomar algo rápido, y a las 7:45 se fueron a la proyección de la película Flying High. La película terminó sobre las 10 p.m. y Donna quería irse a casa porque al día siguiente tenía que trabajar, además de que se sentía algo indispuesta, como que tenía gripe o un resfriado. Pero dado que a Kim le encantaba salir a bailar, le dijo de ir a una discoteca local un rato y finalmente la
convenció para que la acompañara. Así que decidieron caminar hasta esta discoteca. Era una discoteca llamada Crown Gardens, pero se detuvieron durante el camino en una farmacia para comprar tiritas porque Kim llevaba tacones y le estaban haciendo daño en los talones. Después de esto se dirigieron hacia la discoteca. Llegaron allí, se tomaron algo, charlaron y más tarde esa noche Kim le preguntó a Donna si podía quedarse a dormir a su casa porque sus padres no estaban y ella se sentía un poco asustada porque dijo que había un merodeador en la zona. Donna, debido a que ya llevaba unas horas fuera, estaba empezando a sentirse cansada, indispuesta. Al día siguiente tenía que levantarse a las 5 a.m. para ir a trabajar como niñera. Le dijo a Kim que no y pensó que la historia del merodeador era una excusa para que se quedara más tiempo con ella y cuando le dijo que no, Kim le insistió, le dijo que se quedara al menos hasta que la discoteca cerrara, que cerraba a las 3 a.m., pero Donna no quería irse ya y le dio a Kim algo de dinero para que comprara una botella de vino que quería y dinero para que cogiera un taxi para volver a su casa. Luego de darle el dinero, salió de la discoteca antes de las 12 y antes de irse le dijo a Kim: ten cuidado, coge un taxi y llámame mañana por la tarde. Pero Kim nunca la llamó. A Donna le pareció un poco extraño, ya que las dos hablaban con regularidad, habían hablado de volver a verse durante ese fin de semana y 2 días después es cuando vio la noticia y lo que le llamó la atención y le hizo un clic de que podría ser Kim es que dijeron por el noticiero que el cuerpo de esta mujer, el cadáver, tenía tiritas en la parte trasera de los talones en ambos pies. Y dado que nadie había sabido de Kim durante todo el fin de semana, Donna se preocupó y esto le pareció alarmante porque ella fue junto a Kim a comprar tiritas para sus talones. Beverly, la madre, sin embargo, creyó que el cadáver encontrado no era su hija, más bien no quería creerlo. Además, Beverly vio en el periódico que la mujer que encontraron estaba embarazada y ella sabía que su hija no lo estaba. Sin embargo, más tarde resultó que la mujer no estaba embarazada. Una autopsia confirmó que no lo estaba, pero parece que el cuerpo estaba hinchado cuando lo encontraron, por lo tanto un periodista escuchó que el cadáver estaba hinchado y lo conectó con que estaba embarazada y imprimió esta noticia. Pero la autopsia confirmó que no lo estaba. La autopsia también reveló que tenía un hueso roto en el antebrazo derecho, así como hematomas en el hombro y en el pecho. Determinaron que le habían cortado la cabeza a la altura del cuello con un instrumento cortante y que le habían extirpado los dedos de una forma poco precisa, ni quirúrgica ni experta, pero que se hizo con mucho cuidado. También descubrieron que tenía una marca de nacimiento en forma de corazón debajo del pecho derecho y determinaron que tenía entre 20 y 35 años y medía alrededor de unos 67 centímetros y era de complexión mediana. También tenía cicatrices en la parte interna de los muslos, pero no se pudo determinar la causa de la muerte. Cuando Beverly llegó a casa esa noche, el lunes, encendió la televisión con las noticias de fondo para escucharlas mientras preparaba la cena y en ese momento, que eran las 6 p.m., estaban transmitiendo toda esta información, donde también mostraron el sujetador y la blusa que se usaron para atar las manos y tobillos del cuerpo. Beverly inmediatamente reconoció esas prendas, sabía que eran de su hija Kim. Corrió hacia la habitación de su hija para buscar las prendas en el armario y vio que no estaban. Corrió hacia la ropa de la colada, pero tampoco estaban, así que en ese momento se dio cuenta de que el cadáver que habían encontrado era el de su hija. Cuando Brian llegó a casa con Wayne de atletismo, inmediatamente fueron a la estación de policía y se sentaron con 2 detectives, les explicaron todo, que creían que el sujetador y la blusa pertenecían a su hija Kim. También les contaron a los detectives sobre las cicatrices de la zona interna de los muslos, así como la marca de nacimiento debajo del seno derecho en forma de corazón. Tanto Brian como Beverly fueron llevados a la morgue para identificar el cuerpo y fue Brian quien entró a identificar a su hija para tratar de evitar que su mujer pasara por ese trauma de ver a su hija en esas condiciones, sin vida, decapitada, mutilada. Cubrieron el cuello y las marcas de mutilaciones para que Brian no lo viera, pero cuando entró supo inmediatamente que era su hija, porque básicamente la marca de nacimiento y las cicatrices de los muslos. Después de la identificación, los detectives fueron a casa de Kim y recogieron una huella de la palma de la mano de su habitación para poder identificarla de esa manera. Lo hicieron y coincidía a la perfección. La familia estaba completamente devastada y a partir de ese día nunca volvieron a ser
ser los mismos. La hija de Brian y Beverly y hermana de Wayne acababa de ser asesinada de una forma brutal y en ese momento se preocupaban quién podría haberle hecho eso. Brian y Beverly no era la primera vez que perdían a una hija. Poco después de que naciera Kim, tuvieron a otra hija llamada Brett y la perdieron a una edad muy temprana. La policía inmediatamente se puso a trabajar en este caso y empezaron con la pista de que Kim le había dicho a Donna que tenía miedo de un merodeador que había en la zona. La policía entrevistó a decenas de personas de la zona, pero ninguno de ellos pudo corroborar estas afirmaciones. Tampoco pudieron encontrar ninguna evidencia de que ella estuviera involucrada en alguna actividad criminal, actividad de drogas o lo que fuera, y se ofreció una recompensa de 50.000 por cualquier información que condujera al arresto de su asesino. También consiguieron una copia de la ropa que ella había usado en la noche de su desaparición y se la pusieron a un maniquí junto a una foto de la cara de Kim, y en el letrero ponía "¿Viste a esta chica el pasado viernes por la noche?". Colocaron este maniquí y la foto afuera de Crown Gardens, la discoteca donde ella había sido vista por última vez. Y esto hizo que salieran a hablar muchas personas que habían estado ese viernes en esa discoteca y que vieron a Kim. El personal de la discoteca dijo que Kim había comprado una botella de vino y que fue la única botella de vino que se vendió esa noche. Específicamente fue una botella de vino Liefrau Milk. Dos hermanas se presentaron también para decir que habían estado en la discoteca esa noche, habían tomado unas copas con un amigo llamado Glenn Potter que estaba celebrando su cumpleaños, y el hermano mayor de Glenn, Graham, también estaba allí esa noche para celebrar, ya que se iba a casar una semana más tarde, por lo que los hermanos habían juntado sus respectivas ocasiones especiales en una celebración, esa noche en la discoteca. Las hermanas habían visto a Graham sentado en un sofá con una chica. A eso de las 12:30, Graham se acercó a la mesa donde estaban sentadas y dijo que se iba, pero que volvería pronto. Les entregó su chaqueta para que la guardaran y dejó una botella de vino casi vacía sobre la mesa, y después de esto salió de la discoteca con esta chica. Cuando los detectives preguntaron a las hermanas si sabían de qué tipo de vino se trataba la botella que dejó Graham, ambas respondieron que era Liefrau Milk. Así que, por supuesto, los detectives vieron a Graham como un potencial sospechoso, porque la chica con la que estaba y con la que había salido de la discoteca era Kim. Comprobaron si tenía antecedentes penales y descubrieron 2 condenas previas por allanamiento de morada. Tras examinar las declaraciones de más testigos de Crown Gardens, los detectives encontraron más pruebas de que Kim había sido vista efectivamente con Graham Potter. Una persona los vio sentados hablando juntos, otro los vio bailando y cogidos de la mano, y pasada la medianoche la pareja fue vista caminando de la mano hacia la salida. Resultó que Kim tenía cierta relación con Graham Potter, es decir, ya se conocían anteriormente. Antes de esa noche habían asistido a la misma escuela de baile, y unos años antes Kim le había contado a su madre, Beverly, que estaba enamorada de Graham, quien era 4 años mayor que ella. Pero cuando Beverly, unos años más tarde, le preguntó a su hija sobre él, ella dijo que ella no le gustaba. Los detectives necesitaban hablar con Graham, pero había un problema, y es que había desaparecido. El martes 10 de febrero, Cherry Jones, de 20 años, estaba súper emocionada porque se acercaba su boda. Su prometido era Graham Potter. Esa tarde, Cherry y Graham iban a asistir juntos a una clase de baile para repasar el vals nupcial, pero Graham canceló inesperadamente la cita, la llamó a su trabajo esa tarde y le dejó un mensaje diciéndole que no podía verla, pero que hablaría con ella más tarde. Cherry se enteró de que Graham también había llamado a su hermano pequeño Glenn para decirle que se marchaba una temporada. Glenn sospechaba que su hermano se había acobardado y había cancelado la boda, que quería cancelar la boda. Sabía que el sueño de Graham era viajar por Australia antes de formar una familia, y al oír esto de Glenn, Cherry se angustió, porque Graham llevaba unos días actuando extraño. Había celebrado su noche de despedida de soltero unos días antes, el viernes 6 de febrero, en la discoteca donde se vio con Kim, y durante esa noche que estuvo en la discoteca con su hermano y amigos y con Kim, él llamó a la casa de los padres de Cherry para hablar con ella, que es donde ella vivía, y le dijo que se estaba divirtiendo y que había estado bailando con un amigo y que esa noche iría a su casa a dormir, y le preguntó si le podía dejar la puerta trasera abierta. Cherry así lo hizo y dejó un saco de dormir en el salón para su prometido, pero cuando ella despertó por la mañana vio que el saco de dormir seguía enrollado y que él no había ido a dormir a su casa. Cherry lo llamó, él contestó enseguida explicándole que había decidido volver con su hermano en vez de ir a su casa y que habían llegado a casa sobre las 2:30 de la madrugada. Más tarde ese día, Cherry y Graham se reunieron. Cherry se dio cuenta de que Graham llevaba
una camiseta vieja y unos pantalones cortos y le pareció raro porque él normalmente vestía bien. También vio que estaba más callado que de costumbre, pero que hablaba de sus planes de boda con normalidad, con alegría, entusiasmado. Graham pasó la mayor parte del fin de semana con Sherry en su casa y en un momento le dijo a Sherry que qué tal si se iban de viaje juntos por el país en lugar de casarse. Sherry le dijo que no, que primero quería casarse y sentar la cabeza, lo que dio lugar a que comenzaran una discusión. Al final Sherry le dijo a Graham que de ninguna manera se iría con él de viaje y finalmente se reconciliaron, arreglaron esta discusión y más tarde hicieron algunos recados juntos. Pararon en un banco donde Graham retiró todos sus ahorros, que eran $2.950, y le dijo a Sherry que utilizaría este dinero para abrir una cuenta bancaria conjunta y que parte del dinero lo destinaría a su luna de miel. Luego Graham llamó a su jefe y le dijo que se tomaría el resto de semana libre por enfermedad. La última vez que Sherry vio a su prometido fue el martes a la hora de comer, y ese día es cuando Graham canceló la clase de baile. Sherry le preguntó si podían hablar y Graham le dijo: no hagas ninguna tontería, si me pasa algo volveremos a estar juntos. Más tarde ese mismo día Graham se subió al coche, un sedán blanco de 1970, y se fue. Ninguno de sus familiares o amigos lo había visto desde entonces, ni siquiera su prometida Sherry. Justo al mismo día que Kim Barry fue identificada públicamente en las noticias como la víctima que encontraron sin cabeza en la montaña, fue el mismo día que Graham cogió el coche y se fue. Para cuando los detectives empezaron a considerar a Graham como posible sospechoso, el sábado 14 de febrero, él ya se había ido de la ciudad y no sabían dónde estaba. No tenían nada más que relacionar a Graham con Kim Barry, simplemente que los testigos lo habían visto salir de la discoteca con ella, pero no tenían nada más. Como no podían identificarlo porque estaba en paradero desconocido, decidieron interrogar a los padres de Graham, quienes les dijeron a la policía que no tenían ni idea de nada. Su prometida Sherry quedó en estado de shock y también tenían el testigo más valioso, que era Glenn, el hermano pequeño de Potter, que había estado con él en la discoteca. Glenn se mostró hostil con los detectives, diciéndoles que no tenía ni idea de dónde estaba su hermano, que hacía días que no hablaba con él. Dijo que fueron a Crown Gardens alrededor de la medianoche, que su hermano estuvo con una chica de pelo oscuro, que esta chica se había acercado a su hermano y habían entablado una conversación. Le preguntaron si la chica era Kim Barry y Glenn dijo que no podía estar seguro de que fuera ella. Glenn dijo que esa noche alrededor de las 12:30 am su hermano se acercó a él y le dijo que iba a salir un rato y se fue con esta chica. Más de una hora después Graham volvió a la discoteca y su hermano Glenn le preguntó: ¿cómo te ha ido? Graham le explicó que había llevado a Kim a su casa y que luego él cogió un taxi de vuelta a la discoteca. A eso de las 2:45 am los hermanos se fueron de la discoteca y se fueron a casa de Graham. Los investigadores fueron a su casa, donde había pocas pertenencias, ya que la familia se las había llevado hacía poco porque tenían miedo de que mientras estuviera en su luna de miel con Sherry entraran a robar. La residencia estaba totalmente limpia, no había nada visible a simple vista que indicara que ahí había sucedido algo, así que realmente no tenían nada más. Semanas más tarde, el 28 de febrero de 1981, un hombre llamado Dean Smith salió a dar un paseo en coche con su novia y con sus dos perros. Eran alrededor de las 6 de la tarde de verano mientras iban por la montaña donde Kim había sido encontrada. Dean decidió parar en un claro situado en la parte de la carretera. Él y su novia salieron del coche para dar un paseo, respirar aire fresco, y Dean dejó también que sus perros salieran a correr. Los animales empezaron a correr hacia unos matorrales cercanos y unos 15 minutos después los perros no habían regresado. Dean los llamó y uno de los perros apareció y corrió hacia él, pero el otro perro no aparecía. Confundido, ya que sus dos perros eran muy obedientes, Dean se adentró por la maleza para buscar a su otro perro y al caminar un poco encontró con su perro quieto con una de las patas delanteras levantadas y los ojos fijos hacia un objeto redondo que estaba situado a unos 5 metros de él, el cual era un cráneo humano. Dos agentes acudieron al lugar porque el cráneo se encontraba en la misma zona donde se había hallado el cadáver de Kim Barry y parecía probablemente que era suyo, pero faltaba toda la carne y estaba desgarrado, lo que parecía indicar que había tenido una descomposición extremadamente rápida. Sin embargo, los registros dentales confirmaron que era Kim Barry. Había heridas importantes en el lado izquierdo del cráneo que indicaban que Kim había sido golpeada con un objeto contundente. Los investigadores sospecharon que el asesino
había utilizado una llave inglesa. Hicieron registros, búsquedas exhaustivas en la zona donde se había encontrado el cráneo y encontraron mechones de pelo humano de color marrón oscuro y pequeños huesos que parecían ser de dedos. Estos restos parecían crear un rastro que conducía hacia un arbusto, donde la policía encontró también 2 bolsas de plástico que parecían haber sido rasgadas por animales. Dentro de estas bolsas había 2 sábanas manchadas de sangre, una sábana que era a rayas y la otra tenía un estampado floral. Dentro de esta bata es donde estaban los dedos, los cuales pertenecían a Kim. Ese mismo día que descubrieron el cráneo, el sedán blanco de Graham Potter fue descubierto, abandonado frente a la comisaría de la policía de Goulburn, que está a unos 55 kilómetros al oeste de Wollongong, y el coche había sido abandonado allí 3 semanas antes, pero se dieron cuenta de que este coche estaba registrado a nombre de Sherry. En la guantera del coche se encontró la billetera de Graham, su tarjeta bancaria y un cuchillo pequeño. En el coche también encontraron una camisa manchada de sangre que pertenecía a él, y también había una nota que parecía que había sido dejada para su prometida Sherry, la cual decía: "Oh, mi dulce Sherry, no sabes cuánto lamento haberte dejado. Digan lo que digan sobre por qué me voy, por favor, créeme. Pero si me quedo, mi vida tal vez corra peligro. Por favor, expresa a todo el mundo mi pesar por haber estropeado la vida de todos. Pero si supieras por qué, creo que las cosas cambiarían". La policía fue a hablar con Sherry para ver si reconocía alguno de estos artículos que habían sido encontrados junto al cráneo. Ella no reconoció las sábanas florales, pero dijo que sí que había visto esa sábana de rayas en el apartamento de su prometido. Esto fue suficiente para que la policía obtuviera una orden judicial para registrar el apartamento. Fueron al apartamento con un biólogo forense para verificar si había manchas de sangre. Realizaron un análisis en todas las habitaciones y encontraron rastros de sangre en el desagüe del lavabo y en el grifo. También en la alfombra del dormitorio de invitados, y cuando levantaron la alfombra la sangre parecía haberse filtrado y dejó manchas en las tablas del suelo. Las manchas de sangre coincidían con el tipo de sangre de Kim. Después de esto la policía fue a registrar las posesiones de Graham, las cuales tenían sus padres, y encontraron el mismo tipo de sábana a la sábana que habían encontrado junto al cráneo, y la sangre también coincidía con la que se había encontrado en el apartamento. También entre las pertenencias de Graham había un cordón que hacía juego y coincidía con la bata que se encontró en la bolsa de plástico. Entre las posesiones que tenían de él sus padres también se encontraba una botella de desinfectante, botes de pintura, una sierra para metales y una llave inglesa, que en el apartamento de Graham había pintado recientemente. El biólogo forense comprobó la llave inglesa, la comparó con la marca del cráneo de Kim y coincidía. En ese punto ya tenían muchas pruebas circunstanciales, no solo estas pruebas, sino también que Graham estaba huyendo, porque desapareció el mismo día que se transmitió la noticia de que se había identificado el cadáver. En ese momento empezaron su búsqueda a nivel nacional, su foto y su rostro fueron puestos en todos los periódicos, en las noticias, hablaban de él en la radio, en todas partes. Su familia de Graham, la familia de Kim y su prometida hicieron conferencias pidiéndole a Graham que volviera, y la gente empezó a informar sobre muchos avistamientos de Graham por toda Australia, aunque ninguno de ellos se pudo verificar. El 10 de abril un hombre dijo que había estado conduciendo por la autopista cerca de las antiguas cabinas de peaje que se encuentran en Nueva Gales del Sur, a unos 38 kilómetros de Wollongong, y dijo que ya había visto a Graham tratando de hacer autostop de regreso a Wollongong. La policía se dirigió hacia ahí inmediatamente, pero cuando llegaron ya se había ido. Entonces, el 13 de abril, Graham se presentó en casa de sus padres, como si nada. Su padre escuchó cómo se abrió la puerta trasera de casa y se asustó, y más por el hecho de que Graham había cambiado su aspecto, se había dejado crecer la barba, se había teñido de rojo para disfrazarse y pasar desapercibido, y solo entrar a la casa, Graham hizo que toda su familia se sentara para explicarles su versión de lo que había pasado. Comenzó a explicar que ese viernes en la discoteca Crown Gardens, Kim se le acercó y se le pegó. No le dejaba en paz, no se separaba de su lado, y él no le dijo que lo dejara porque no quería ser grosero. Más tarde ella, cuando se quería ir de la discoteca, le pidió a Graham que la acompañara a la parada de taxis porque unos tipos habían estado acosándola y le preocupaba que la siguieran o la estuvieran esperando afuera, así que Graham se dirigió hacia la mesa de su hermano Glenn,
dejó su abrigo, dejó la botella de vino y acompañó a Kim hasta la parada de taxis. Cuando salieron no vieron a nadie esperándola y Kim le dijo a Graham que en realidad tenía un poco de miedo, le daba miedo volver sola a casa y le preguntó si podía ir con él a su casa. Así que cogieron un taxi y fueron al apartamento de Graham. Entraron, se pusieron a charlar, Graham le preparó un café y luego de repente alguien llamó a la puerta. Según Graham eran dos hombres que él nunca había visto. Lo empujaron hacia adentro y le dijeron de forma agresiva que subiera hacia arriba y estuviera callado mientras ellos hablaban con Kim. Graham miró a Kim y ella le dijo que estaba bien, que les hiciera caso. Él subió las escaleras y se quedó esperando un rato, pero en un punto empezó a escuchar cómo gritaban y escuchar golpes. Por lo que al escuchar esto bajó para ver si Kim estaba bien, pero ella estaba tirada en el suelo con sangre alrededor. También vio que a su lado había un rodillo de cocina con sangre con el que la habían golpeado. Uno de los chicos estaba encima de Kim y el otro chico estaba revisando su bolso. Cuando los chicos vieron que Graham estaba allí, que había bajado, uno de ellos se le acercó, le empujó la cabeza contra la pared y le dijo que mantuviera la boca cerrada o lo matarían a él también. Después de eso le dijeron que volviera a la discoteca donde estaba y actuara normal mientras ellos limpiaban su apartamento. Y Graham lo hizo, salió de su casa, dejó a estos dos hombres limpiándola y fue a la discoteca y actuó normal. Siguió de fiesta, nadie sospechó nada. Y luego alrededor de las 2 de la madrugada, él y su hermano Glenn regresaron al apartamento. Cuando llegaron a su apartamento, él asumió que estos tipos ya lo habían limpiado todo, así que entró normal con su hermano se acostó en el sofá donde había estado Kim y luego subió él a la cama y se acostó. Al día siguiente, Glenn se fue alrededor de las 7 a.m. y más tarde esos dos tipos aparecieron en casa de Graham otra vez y subieron a Graham a la habitación de invitados donde estaba el cuerpo de Kim, que según Graham, él no sabía que habían dejado el cuerpo allí. Según él, pusieron a Kim en el baño, en el suelo del baño, y con un cuchillo de cocina comenzaron a decapitarla y a quitarle los dedos. Luego le dijeron a Graham que él tenía que deshacerse del cuerpo por ellos, o de lo contrario todos pensarían que él fue quien lo hizo porque todo sucedió en su departamento. Después de decirle eso, se fueron. Contó que luego hizo autostop para ir a casa de su prometida Sherry y después cogió su coche y condujo de regreso a su apartamento otra vez. Ató las manos de Kim usando su sujetador y su blusa, envolvió su cuerpo en sábanas ensangrentadas, su cabeza y sus dedos en la bata y luego los puso en una bolsa de basura. En otra bolsa de basura metió la cartera y pertenencias de Kim, llevó todo al coche de Sherry, condujo hasta la montaña donde tiró el cuerpo por el acantilado y se deshizo de las pruebas. Luego dijo que pasó todo el sábado y domingo con Sherry. Luego de ver las noticias sobre el asesinato, se fue a su casa para limpiar todo el apartamento y deshacerse de todos los rastros del asesinato. El martes condujo el coche de Sherry hasta Colburn, donde lo abandonó y se subió a un tren que se dirigía hacia Melbourne. Cuando llegó a Melbourne, trató de cambiar su apariencia y aspecto físico, tiñéndose el pelo de rojo, pero en ese momento su foto estaba ya en todos lados, así que decidió volar a Nueva Zelanda y conseguir un trabajo allí. Luego, mientras estaba allí, se enteró de que lo estaban buscando, de la investigación policial, por lo que decidió regresar para ayudar a la policía en sus investigaciones. Después de escuchar toda esta historia, sus padres llamaron a la policía y Graham fue arrestado y acusado de asesinato. Sin embargo, toda esta historia que le acababa de contar a su familia no se la contó a la policía. Le dijo a su familia que esta historia no saldría a la luz hasta el juicio. En comisaría no respondió ninguna pregunta, no hizo ninguna declaración, solo habló con sus abogados sobre lo ocurrido y de hecho les contó nueva información. Contó que cuando se fue con Kim en taxi, le pidió que lo pagara ella, pero ella abrió su bolso y le enseñó que no tenía dinero. Cuando ella le enseñó dentro del bolso, él vio unas bolsitas con polvo blanco que parecían droga, lo cual luego fue refutado. La audiencia previa al juicio de Graham fue el 22 de julio de 1981 y fue la primera vez que su historia fue presentada a la policía y al público. La defensa solicitó al juez en esta audiencia que localizaran a estos dos hombres que aparentemente mataron a Kim, según la historia de Graham. Graham permaneció en prisión preventiva a la espera del día del juicio, mientras la policía buscaba a los supuestos sospechosos, a los supuestos asesinos. Entonces, un experto policial fue a reunirse con Graham para hacer el retrato robot de estos dos. Los describió y pondré a continuación
en las fotos de los retratos. Algo que le extrañó a la policía es que normalmente cuando hacen un retrato robot, lo primero que recuerdan son los ojos. Sin embargo, Graham cambió los ojos varias veces y fue lo último que decidió, cuando normalmente suele ser lo primero. La policía llevó estos retratos a todos los testigos de la discoteca Crown Garden para ver si alguien lo reconocía, pero nadie lo hizo y no pudieron dar como válida la historia de Graham. Y es que había muchísimas inconsistencias en su versión. Las aparentes bolsitas con polvo blanco que dijo que eran droga del bolso de Kim, su amiga Donna dijo que había visto su bolso también esa noche y que Kim no tenía nada de ninguna bolsita. Y parece que a lo mejor Graham dijo esto porque vio que los primeros informes en las noticias decían que, como he dicho antes, este asesinato podría estar relacionado con tráfico de droga, etc. y por eso inventaría quizá esto, para que pensaran que estos dos hombres que fueron a su apartamento eran por algo de droga. Por otra parte, su historia con estos dos chicos es bastante incoherente porque, en primer lugar, ¿por qué lo dejaron ir si era testigo de un asesinato? ¿Por qué habían ido a matar a una chica al apartamento de él? ¿Por qué le dijeron que se quedarían limpiando? Porque, o sea, le dijeron, vuelve a la discoteca, nosotros limpiamos el apartamento. ¿Por qué él no fue a la policía? Lo más lógico hubiera sido salir de su casa cuando le dijeron que se fuera a la discoteca, y si estos dos hombres se quedaban limpiando su apartamento, cuando la policía llegara ellos estarían allí. Luego también, ¿por qué llevaría a su hermano a dormir a su apartamento después de corriendo el riesgo de que los asesinos siguieran allí? Y por último, cuando volvió a su casa con su hermano Glenn, no comprobó por casa que no hubiera nadie, o sea, entró y se fue a dormir normal sin ninguna preocupación ni nada. También en la historia, Graham afirmó que estos dos hombres mataron a Kim en la sala de estar, pero las pruebas apuntaban a que el asesinato tuvo lugar en la habitación de invitados. El juicio comenzó en marzo de 1982 en la Corte Suprema de Wollongong y duró 11 días. Brian, el padre de Kim, asistió casi todos los días al juicio y Beverly asistió algunos días, ya que su marido evitó que fuera todos los días para evitar que viera las evidencias de mutilación de Kim, etc. La fiscalía llamó al estrado a más de 50 personas y enseñaron todas las evidencias que señalaban a Graham como el asesino, todo lo que he mencionado anteriormente. Graham contó su historia en forma de declaración y al final del juicio el jurado deliberó durante poco más de una hora y declararon culpable a Graham. Fue enviado a la prisión de Goulburn, donde pocos meses después de su condena se casó con Sherry en una breve ceremonia en prisión. En prisión continuó autodeclarándose inocente y su familia intentó apelar su condena, pero siempre era rechazada la apelación. Nunca supieron el motivo real del asesinato, porque Graham nunca dijo nada. Nunca confesó, siempre continuó con la misma versión. La policía llegó a su propia conclusión, pero antes de entrar en los detalles, vamos a hablar sobre algunas cosas más que se presentaron en el juicio. Hay pruebas que sugieren que Kim en realidad no murió por el primer golpe que le dio, sino que murió lentamente durante la noche cuando Graham la dejó en la habitación de invitados, ya que Kim y Donna habían comido tanto en el cine como en la discoteca, pero en la autopsia de Kim no había ningún alimento en su sistema, en su estómago, lo que indicaba que había hecho la digestión completa de todo lo que había comido, y eso sugería que estuvo muriendo lentamente el tiempo suficiente para que su cuerpo pudiera hacer la digestión. En relación al motivo del asesinato, la policía piensa que Graham pudo llevar a Kim a su casa para una última aventura antes de casarse, pero cuando llegaron ella vio indicios que sugerían que él se iba a casar y que estaba comprometido, y decidió que no quería seguir adelante, lo que hizo que él se pusiera nervioso, tuviera un ataque y la golpeara en la cabeza con el rodillo, causando lesiones graves a Kim o que perdiera la conciencia, y probablemente pensaría que la había matado. Tras esto la dejó en la habitación de invitados y regresó a la discoteca para tener una coartada de que había estado allí. Incluso llevó a su hermano Glenn a dormir a su apartamento para tener también coartada. Cuando llegó a su apartamento con Glenn, él subió a la habitación de invitados para ver cómo estaba Kim, y cuando se dio cuenta de que estaba viva, la golpeó nuevamente en la cabeza con el objeto contundente para terminar con ella. 5 años más tarde de la condena, en la zona donde habían encontrado el cadáver se encontró también el bolso de Kim, que contenía la identificación y dinero, lo cual contradecía la versión de Graham de que llevaba unas bolsitas de droga en el bolso. En 1990, Graham
Graham escapó de prisión con otro recluso, pero fueron atrapados. Y luego 6 años después, en 1996, después de cumplir 15 años de prisión por el asesinato, Graham fue puesto en libertad condicional después de su liberación. Él se mudó a Tasmania con su todavía esposa Sherry y se involucró con varias bandas criminales de tráfico de droga y con la mafia australiana. Fue arrestado nuevamente en 2008, cuando junto a 24 personas importaron a Australia 15 millones de pastillas de éxtasis. Él fue el único detenido de estas 24 personas y fue liberado bajo fianza. Un año después fue arrestado de nuevo por conspiración para cometer asesinato. Fue contratado por un miembro de la mafia que había conocido en la cárcel para matar a 2 hombres en la boda de una persona. Tuvo una audiencia por los cargos de conspiración en febrero de 2010, pero no se presentó a esta audiencia y se dio a la fuga, lo que lo hizo convertirse en el hombre más buscado de Australia durante este tiempo, y se ofreció una recompensa de $100.000 por cualquier información que condujera a su captura. Hubo avistamientos de él por toda Australia y finalmente 12 años después, el 21 de febrero de 2022, la policía recibió un chivatazo de que estaba viviendo en una casa en ruinas en el extremo norte de Queensland, y cuando la policía llegó allí lo detuvieron. Y esto es todo sobre este caso. Dejad en comentarios qué opináis, cuál creéis que es el motivo por el que Graham acabó con la vida de Kim y qué opináis sobre este caso. Si te ha parecido interesante e informativo, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!